Hola a todos los amantes del entretenimiento turco y bienvenidos una vez más a su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que tiene a medio mundo con el corazón en un puño y la otra mitad en plena ebullición de teorías. Estamos hablando, por supuesto, de la enigmática presencia de Demet Özdemir en Italia. ¿Es acaso la chispa de una ruptura con el pasado, o el comienzo de una nueva y emocionante aventura? La pregunta resuena en cada rincón de Internet: ¿podría esta mudanza, o al menos esta prolongada estancia, estar vinculada a un posible reencuentro romántico con Can Yaman? ¿O estamos ante el brillante amanecer de una faceta profesional completamente nueva para nuestra querida Demet? Prepárense porque hoy desgranaremos cada pista, cada rumor y cada indicio para intentar armar este fascinante rompecabezas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido por favor que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre el apasionante mundo de las estrellas turcas. Ahora sí, comencemos. El universo de las estrellas turcas nos tiene acostumbrados a giros inesperados, a historias de amor que traspasan la pantalla y a carreras que se disparan hasta alcanzar el estrellato internacional. Y si hay una pareja que encarnó todo esto, esa fue sin duda la formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en la icónica serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos, fue algo más allá de lo televisivo. Fue una explosión de magnetismo, de miradas cómplices, de risas contagiosas que hicieron soñar a millones de espectadores alrededor del mundo. Desde el primer instante los fans no solo deseaban que sus personajes, Sanem y Can, terminaran juntos, sino que la magia se trasladara a la vida real. La expectativa era palpable, los rumores circulaban como la pólvora, y cada pequeña interacción fuera del set se analizaba con lupa. Fotos casuales, comentarios en redes sociales, gestos aparentemente insignificantes, todo era combustible para la esperanza de un romance Yaman en la vida real. La presión era inmensa, una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, obligándolos a ser extremadamente discretos o a negar rotundamente lo que muchos ya daban por hecho. Su popularidad creció de forma estratosférica, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión turca e internacional. Sin embargo, después de que la serie finalizara, sus caminos parecieron separarse, al menos públicamente, y ambos continuaron con sus respectivas carreras, cada uno forjando su propio legado, pero siempre bajo la sombra, o quizás el dulce recuerdo, de aquella inolvidable pareja. Demet Özdemir, con su talento innegable y su carisma arrollador, no tardó en demostrar que era mucho más que la protagonista de un romance televisivo. Su carrera despegó aún más con proyectos como Doğduğun Kaderindir, conocida como Mi hogar mi destino, donde encarnó un personaje de una complejidad emocional impresionante, demostrando su versatilidad y madurez actoral. Cada nuevo papel afianzaba su posición como una de las actrices más importantes de su generación. En el ámbito personal, también pareció encontrar la estabilidad y el amor en el músico Oğuzhan Koç. Su relación fue seguida con gran interés por la prensa y los fans, y su matrimonio fue un evento espectacular, lleno de alegría y esperanza. Parecía que Demet había encontrado su puerto seguro, lejos de la especulación y la intensidad mediática de sus anteriores relaciones. Sin embargo, como a menudo ocurre en la vida, el camino no siempre es lineal. Recientemente el mundo se sorprendió con la noticia de su divorcio de Oğuzhan Koç. Una separación que para muchos reabrió viejas heridas y para otros encendió nuevas esperanzas. Fue casi inevitable que tras el anuncio de su soltería, la pregunta sobre Can Yaman volviera a flotar en el aire, susurrada en foros de fans y comentada en redes sociales. ¿Sería este un nuevo capítulo para Demet, o la continuación de una historia que nunca terminó de escribirse? Por otro lado, Can Yaman emprendió una audaz y exitosa aventura profesional en Italia. Su carisma y su talento encontraron un terreno fértil en el país transalpino, donde rápidamente se convirtió en un auténtico fenómeno. Protagonizó la exitosa serie Viola come il mare y se embarcó en el esperado proyecto de Sandokan, demostrando no solo su capacidad actoral sino también su impresionante habilidad para conectar con una audiencia internacional en un idioma diferente. Can no solo se estableció como un actor de renombre en Italia, sino que también se convirtió en una figura mediática omnipresente, un ícono de estilo y un embajador de la cultura turca en Europa. Sus romances en Italia, como el que tuvo con la presentadora Diletta Leotta, fueron pasto de la prensa del corazón, evidenciando el nivel de escrutinio al que estaba sometido. Can ha construido una nueva vida y una nueva carrera lejos de Turquía,
lo que hace que su regreso o un reencuentro con el pasado sean aún más intrigantes. Su éxito en Italia es incuestionable, y su presencia allí es una de las razones principales por las que la aparición de Demet en el mismo país ha desatado tal torbellino de especulaciones. Y aquí llegamos al epicentro de nuestro misterio, la creciente y notable presencia de Demet Özdemir en Italia. No es una visita esporádica, parece ser una estancia más prolongada, con múltiples apariciones y actividades que han llamado la atención. ¿Cuándo empezó esto? Primero fueron rumores, luego fotos en eventos de moda, después alguna que otra historia en Instagram que la situaba en ciudades italianas. El momento es clave, ocurre después de su divorcio y, lo que es aún más significativo, mientras Can Yaman es una megaestrella en Italia. Las teorías de los fans no se hicieron esperar, y son principalmente tres las que resuenan con más fuerza. La primera, y quizás la más apasionada, es la del asterisco reencuentro romántico con Can Yaman. Los defensores de esta teoría se aferran a la idea de que la química nunca muere. Argumentan que después de todo, tanto Demet como Can están solteros o recientemente solteros, y que la distancia geográfica que antes los separaba ahora se ha acortado drásticamente. Están en la misma ciudad, ¿cómo no van a encontrarse?, se preguntan. Recuerdan la intensidad de su conexión en Erkencikus, y creen firmemente que lo que los unió en pantalla fue una parte de algo más profundo que simplemente se mantuvo latente. Han buscado cualquier indicio, una coincidencia en los lugares visitados, una mirada cruzada en un evento público, o incluso el simple hecho de que ambos han mencionado la importancia de la familia y el amor en sus vidas. Sin embargo, las pruebas directas de un reencuentro romántico son, hasta ahora, elusivas. No hay fotos de ellos juntos en un contexto íntimo, ni declaraciones conjuntas. Podría ser que ambos, habiendo aprendido de la intensa exposición de su pasado, estén siendo extremadamente cautelosos y privados. O más simplemente que esta teoría sea solo un hermoso deseo de los fans que anhelan ver a sus estrellas favoritas juntas de nuevo. La segunda teoría, quizás más pragmática pero igual de emocionante, es que la presencia de Demet en Italia se debe a nuevas y ambiciosas oportunidades profesionales. Italia ha demostrado ser un país muy receptivo al talento turco y Demet, con su reconocimiento internacional y su estatus de ícono de la moda, sería una candidata ideal para expandir su carrera más allá de las fronteras de Turquía. Hemos visto a Demet asistir a semanas de la moda, eventos de marcas de lujo y sesiones de fotos que claramente apuntan a una expansión de su marca personal. Podría estar en conversaciones para proyectos televisivos o cinematográficos en Italia, o para campañas publicitarias importantes que capitalicen su popularidad. Italia es un mercado vibrante y su industria del entretenimiento está en constante búsqueda de nuevos talentos con resonancia global. Para una actriz de su calibre, dar el salto internacional es un paso lógico y estratégico, especialmente después de haber consolidado su carrera en su país natal. La independencia y la ambición profesional son rasgos distintivos de Demet, y esta teoría encaja perfectamente con su trayectoria ascendente. Finalmente, la tercera teoría nos invita a considerar que la estancia de Demet en Italia es parte de un proceso de crecimiento personal y una búsqueda de una nueva aventura vital. Después de un divorcio, muchas personas buscan un cambio, un nuevo aire, un lugar donde redescubrirse lejos de las presiones y los recuerdos del pasado. Italia, con su rica cultura, su belleza paisajística y su estilo de vida relajado pero vibrante, podría ser el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Podría estar explorando una nueva cultura, aprendiendo un nuevo idioma, o simplemente disfrutando de la libertad de ser ella misma en un entorno diferente. Este tipo de escape o reinvención es común entre las celebridades que buscan un respiro del constante escrutinio mediático de su país de origen. No todo tiene que ser un gran romance o un gran contrato. A veces, la aventura más grande es la de encontrarse a uno mismo en un lugar nuevo. Puede que su viaje a Italia sea una mezcla de todo, algo de descanso, algo de exploración personal y, por supuesto, alguna que otra oportunidad profesional que se cruce en su camino. Para analizar la veracidad de estas teorías, debemos mirar las pruebas, aunque sean escasas. Sus redes sociales muestran a una Demet feliz, disfrutando de paisajes italianos, de la gastronomía y de la moda, pero son muy cuidadosas en no revelar más de lo estrictamente necesario. No hay fotos de ella con Can, ni pistas obvias que sugieran un reencuentro romántico. Los paparazzi italianos, siempre al acecho, han logrado algunas instantáneas de ella en eventos, pero nada que la vincule directa. Mente con el actor.
Las declaraciones de sus equipos, como es habitual, son nulas o muy ambiguas, protegiendo la privacidad de sus representados. Esto nos deja en el reino de la especulación, donde el poder de la imaginación de los fans es el verdadero motor. Las páginas de fans, los foros en línea y los grupos de redes sociales se han convertido en calderos de discusión, donde cada me gusta a una foto antigua, cada palabra interpretada de una entrevista o cada foto ligeramente borrosa se convierte en una prueba irrefutable para alguna de las teorías. La esperanza de un regreso de Hammond es tan fuerte que a veces nubla la objetividad, pero al mismo tiempo, es la que mantiene viva la conversación y el interés. La línea entre la privacidad de las celebridades y el interés público es delgada, y en el caso de Demet y Khan, esa línea ha sido constantemente desafiada por el fervor de sus seguidores. En resumen, la presencia de Demet Özdemir en Italia es un tema que sigue generando un enorme debate y expectación. ¿Es un capítulo de su historia romántica reescribiéndose con Can Yaman? ¿O es la brillante apertura de un nuevo y emocionante camino profesional en el escenario internacional? ¿O quizás una mezcla de ambas, aderezada con una profunda búsqueda personal y una sed de nuevas experiencias? Lo que es innegable es que Demet está en un momento de transición y de grandes posibilidades, y que Italia parece ser el lienzo perfecto para lo que venga. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en este apasionante viaje de especulaciones y análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Ahora me encantaría leer sus propias teorías y opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una estrella internacional aún más grande? Déjenme saber qué piensan. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima, cuídense mucho.